En la penumbra de un mundo cada vez más hostil, donde las sombras de antiguas tiranías parecen alargarse de nuevo sobre nuestra generación, una pregunta resuena con una urgencia aterradora. ¿Está la libertad a punto de exhalar su último aliento? En las últimas horas, una noticia proveniente de México ha encendido las alarmas en toda la cristiandad. Una declaración que muchos temían, pero que pocos creían posible en el siglo XXI. No es una simple controversia política. Es una línea de batalla que ha sido trazada en la arena. Por primera vez en la historia moderna de México, una presidenta ha levantado la bandera de guerra abierta contra la Iglesia de Jesucristo. La presidenta Claudia Sheinbaum, en una serie de actos que han conmocionado a millones, ha declarado una hostilidad directa y sin precedentes contra los creyentes en el Señor. Esto no es una interpretación, no es una hipérbole. Es un hecho documentado en las conferencias de prensa presidenciales, solidificado en iniciativas de ley que avanzan con la fuerza de una aplanadora legislativa y sellado con el silencio cómplice de un Congreso que opera, en la práctica, como un partido único. El socialismo, en su esencia más pura, ha mostrado su verdadero rostro, uno que no tolera la soberanía de Cristo. Para esta ideología, no existe el cristiano. Solo existen aliados de su causa o enemigos del Estado. Y como el verdadero creyente no es de izquierda ni de derecha, sino que su ciudadanía, como declara Filipenses 3:20, está en los cielos, se convierte inevitablemente en un obstáculo. Y ahora, ese obstáculo a los ojos del poder debe ser eliminado. Ellos saben que el cristianismo jamás estará de acuerdo con el socialismo, por eso buscan atacar al cristianismo y han empleado un sinfín de estrategias para lograrlo en todo el mundo, y ahora usan más la infiltración con personajes famosos, pastores y cantantes que buscan insertar filosofías socialistas satánicas para tergiversar la palabra de Dios, pero ahora han dado un paso más fuerte y radical. Y esto porque mucha ciudadanía en México está disconforme con lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Y ahora muchos jóvenes mexicanos seculares van a salir a las calles, algo que al socialismo no le gusta. Y ahora empieza sus ataques contra todos sus oponentes. Y ahí también nos mete a los cristianos. Por lo que en sus mañaneras va acusando de a poco, engañando como si el cristianismo fuese de derecha, lo cual es imposible. La situación es crítica. Desde 1994, la sangre de mártires cristianos ha manchado silenciosamente la tierra mexicana. Hablamos de cientos de vidas cegadas, pastores eliminados en sus propios templos, familias enteras desaparecidas por el crimen de proclamar el Evangelio. Bajo el actual régimen, más de 250,000 mexicanos han sido eliminados, y entre ellos, incontables hermanos en la fe, cuya única ofensa fue alzar la voz contra el pecado y la injusticia. Hoy, el clamor de obispos y pastores que llaman al pecado como tal y que exigen arrepentimiento, paz y libertad es torcido, calumniado y etiquetado con el término orwelliano de discurso de odio. Y ahora, la amenaza se convierte en ley. Una iniciativa presentada por el diputado Arturo Ávila, del partido gobernante Morena, está a punto de ser aprobada, y sus implicaciones son escalofriantes. Primero, multas de hasta 50,000 pesos para cualquier ministro de culto que desde el púlpito o en las redes sociales exprese cualquier cosa que el gobierno decida unilateralmente que es discurso de odio. Segundo, el cierre de templos por orden directa del Estado. Y tercero, la cárcel para pastores y líderes religiosos que la Secretaría de Gobernación determine que han violado estas nuevas y ambiguas directrices. Que nadie se engañe. Esto no es una simple actualización legal para el mundo digital como afirman. Es una mordaza. El artículo 130 de la Constitución ya imponía restricciones, pero jamás había prohibido la predicación de la palabra de Dios. Ahora, predicar el capítulo 1 de Romanos sobre la inmoralidad será un crimen. Citar el libro del Éxodo contra el derramamiento de almas inocentes de angelitos será motivo de cárcel. Proclamar la exclusividad de Cristo, que Él es el único camino al Padre, será considerado un acto de intolerancia castigado por el Estado. Decir pecado a las almas que promueven y practican los tiempos de Lot en la actualidad también será condenado.
La ironía es satánica. Mientras los cárteles de la maldad cuelgan sus mensajes de terror, suben videos de actos demoníacos y operan con una impunidad casi total, el gobierno enfoca sus recursos en crear una agencia de transformación digital para silenciar a los pastores que predican. Las organizaciones del terror pueden hablar. Los hechiceros pueden realizar sus rituales en el Congreso. Pero un siervo de Dios que se atreva a citar las palabras de Cristo mismo, raza de víboras, sepulcros blanqueados, será multado, su templo clausurado y él mismo encarcelado. Esto no es política. Es persecución cristiana, pura y simple. Pero escuchen la palabra de Dios, que resuena a través de los siglos con una autoridad inquebrantable. En Mateo 5:10, nuestro Señor Jesucristo declara: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta batalla no es nueva. El pueblo de Dios siempre ha enfrentado la ira del Estado que se exalta a sí mismo. Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar la resurrección. Pablo fue azotado por anunciar el nombre de Cristo. Y en la propia historia de México, la guerra cristera vio a campesinos humildes, con el grito de «Viva Cristo Rey», enfrentarse a un gobierno masónico decidido a erradicar la fe. El gran predicador puritano, Richard Baxter, entendió esta realidad cuando escribió: «El sufrimiento es la piedra de afilar de la fe, no el bloque de ejecución». La persecución no es el fin de la iglesia. A menudo, es el fuego que purifica su oro y quema su escoria. Hoy, el llamado no es a las armas de la carne, sino al arrepentimiento. La promesa de 2 de Crónicas 7:14 sigue en pie. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. México está cubierto de maldad, y el gobierno, como el faraón de antaño, endurece su corazón. Pero la providencia divina no duerme. Dios no ha abandonado a su pueblo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? No es el silencio, no es el miedo, no es la componenda. La respuesta es predicar el Evangelio con mayor valentía. No un mensaje diluido, humanista o pragmático. No dar un mensaje emocionalista. No decir que Dios los quiere ricos y prósperos. No decir que Dios les concederá los deseos de su corazón. Nada de relativismo, secularismo, ecumenismo o socialismo, sino el verdadero evangelio de la gracia soberana de Dios. Para entender cómo, debemos volver al libro de los Hechos, al nacimiento mismo de la Iglesia, donde encontramos las claves para una evangelización eficaz en medio de la hostilidad. La primera clave es la pureza. Antes de que la Iglesia pudiera impactar al mundo, Dios la purificó desde adentro. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, introduciendo el veneno del engaño en la comunión. Dios los juzgó instantáneamente, y el versículo 11 dice: «Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron estas cosas». Esa pureza santificada por el temor de Dios creó una distinción clara entre la iglesia y el mundo. La gente de afuera no se atrevía a unirse a la ligera, pero los que eran genuinamente llamados por Dios venían en multitudes. Una iglesia pura es una iglesia que el mundo respeta, teme y en última instancia a la que se siente atraída. La segunda clave, que fluye directamente de la primera, es el poder. Una iglesia pura es un canal limpio para el poder de Dios. El versículo 12 de Hechos 5 nos dice que por medio de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. El poder de Dios era tan manifiesto que la gente sacaba a sus enfermos a las calles con la esperanza de que al menos la sombra de Pedro los cubriera. Este poder no eran trucos para entretener a las masas, era la confirmación divina de que el mensaje que predicaban era la verdad de Dios. Hoy, aunque las señales pueden manifestarse de manera diferente, el principio permanece. Una iglesia santa
Es una iglesia donde el poder sobrenatural de Dios, especialmente en el milagro del nuevo nacimiento, es evidente. Y esto nos lleva inevitablemente a la tercera clave, la persecución. Una iglesia pura y poderosa siempre irritará al sistema del mundo, que, como nos enseña la Escritura, yace bajo el poder del maligno. Satanás no se quedará de brazos cruzados mientras sus cautivos son liberados. Reaccionará. Segunda de Timoteo 3:12 es una promesa tan segura como la de la salvación. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si no hay fricción, es porque no nos estamos moviendo en la dirección opuesta al mundo. El gran teólogo John Owen lo expresó de esta manera: el que no está dispuesto a arriesgarlo todo por Cristo, en realidad no tiene nada que valga la pena salvar. La persecución es la respuesta natural de un sistema dirigido por Satanás contra la verdad de Dios. Cuando la iglesia comenzó a arrebatar almas del reino de las tinieblas en Jerusalén, la reacción fue inmediata. El versículo 17 de Hechos 5 dice que el sumo sacerdote y la secta de los saduceos se llenaron de indignación. La palabra griega aquí es zelou, que significa un celo ardiente, una envidia furiosa. El éxito de la iglesia era una afrenta a su poder y a su teología liberal, que negaba la resurrección y la existencia de los ángeles. Su respuesta fue encarcelar a los apóstoles. Intentaron apagar el fuego metiéndolo en una caja. Pero, ¿acaso las rejas humanas pueden limitar al Dios Todopoderoso? Aquí es donde la soberanía de Dios brilla de manera espectacular. Satanás, en su intento de silenciar el Evangelio, le dio a Dios la oportunidad perfecta para mostrar su poder de una manera irónica y contundente. El versículo 19 dice: «Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó». Dios utilizó precisamente un ser, cuya existencia los saduceos negaban, un ángel, para frustrar sus planes y liberarlos para predicar precisamente la doctrina que ellos odiaban, la resurrección. Esto nos conduce a la cuarta clave fundamental, la persistencia. La respuesta de la iglesia a la persecución no es la retirada, sino una audacia renovada. El ángel no les dijo, «Huyan y escóndanse». Les dio una orden directa y desafiante. «Vayan, manténganse firmes y hablen en el templo al pueblo todas las palabras de esta vida». Volver al mismo lugar del que fueron arrestados. Predicar el mismo mensaje que los llevó a la cárcel, desde una perspectiva humana, era una locura. Desde la perspectiva divina, era obediencia. Ellos fueron como corchos en el agua. Cuanto más intentaba el sistema sumergirlos, con más fuerza volvían a la superficie. Volvieron al templo y reanudaron su enseñanza. Cuando fueron recapturados y llevados ante el Sanedrín, enfrentaron la acusación. «No les ordenamos estrictamente que no enseñaran en este nombre, y he aquí, han llenado Jerusalén con su doctrina». Este era el mayor elogio que podían recibir. Su persistencia había saturado la ciudad con la verdad, y la respuesta de Pedro se ha convertido en el grito de guerra de la iglesia perseguida a lo largo de la historia. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No se retractó, no se disculpó. Al contrario, con una valentía nacida del Espíritu Santo, volvió a predicar el Evangelio en el corazón mismo del poder enemigo. Los acusó directamente. «El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en un madero». Y luego exaltó a Cristo, llamándolo príncipe y salvador. La palabra para príncipe es archegos, un término rico que significa pionero, autor, el que abre el camino. Jesús es el valiente que nadó a través de la muerte. Aseguró el ancla en la eternidad y ahora nos trae a la presencia de Dios. Esta persistencia no se basaba en la fuerza humana, sino en el testimonio del Espíritu Santo dentro de ellos. Eran vasijas, y el poder era de Dios. Como el Dr. Martin Lloyd-Jones afirmó cuando dijo, «La gloria de la fe cristiana es que no se apoya en última instancia en el razonamiento humano, se apoya en la revelación de Dios». Pedro era pescador,
Y quizás tenía en mente lo siguiente. En cada barco había un nadador experto llamado Archegos. Cuando el barco tenía problemas, su trabajo consistía en, con una cuerda atada a la cintura, zambullirse, nadar hasta la orilla, asegurar la cuerda, y así todos los demás podían llegar a tierra firme. Pero el Archegos era quien tenía que llegar hasta allí y asegurar la cuerda. Él dice, Jesucristo es aquel que, habiendo muerto en esta tierra, cuando el barco naufragó, Dios lo levantó y lo llevó al cielo. Allí dejó la cuerda, y todos podemos alcanzarla gracias a su provisión. Así pues, Jesucristo es el Archegos, el valiente nadador que aseguró el ancla a Dios, y luego el Salvador que nos reúne y nos lleva a la presencia de Dios. Y os ofreció, dice al final del versículo 31, os ofreció arrepentimiento y perdón. Y amados, no hay perdón para el hombre sin arrepentimiento. Ese es el ingrediente que falta en gran parte del mensaje de salvación. La gente siempre habla de la salvación, pero se olvida del arrepentimiento. Nunca serás salvo hasta que te apartes de tu pecado. Eso no significa que te vuelvas impecable. Significa que te arrepientes de tu pecado y dices, Dios, ayúdame y transfórmame, perdóname. Y Él lo hace. Así pues, Él era príncipe y salvador. Y en el versículo 32 concluye diciendo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Sabemos que existe, lo conocimos, vivimos con Él, lo vimos. No solo eso, sino que así es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Dijeron, no solo les decimos lo que sabemos, sino también lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice. En Mateo 10:19, la Biblia dice, pero cuando os entreguen ya sabéis, delante de los que os odian, no os preocupéis de cómo o qué vais a decir, porque en aquella misma hora os será dado lo que debéis decir. ¿Y quién se lo dio? El Espíritu Santo. Pedro dice, no hemos estado hablando por hablar sobre nuestras propias opiniones. Hemos estado hablando de las cosas que el Espíritu Santo nos dice dentro. Podemos llevar el mensaje de Jesucristo a este mundo, pero debemos mantenernos firmes en el Espíritu de Dios para que su poder fluya a través de nosotros. Y solo podemos hacerlo si somos puros. El llamado para los creyentes en México y en todo el mundo es un retorno a estas verdades fundamentales. Un llamado a la pureza personal y corporativa, a un arrepentimiento genuino que nos limpie para ser vasos de honra. Un llamado a buscar desesperadamente el poder del Espíritu Santo, no para nuestro propio engrandecimiento, sino para la proclamación audaz del Evangelio. Debemos esperar la persecución como una medalla de honor, una señal de que nuestra fe es auténtica y nuestra lealtad a Cristo es innegociable. Y en medio de esa persecución, nuestro deber es la persistencia inquebrantable. Predicar la palabra, en tiempo y fuera de tiempo, sin diluirla, sin disculparnos por ella. El pastor John MacArthur lo ha dicho claramente. Nunca se nos da la opción en la Escritura de modificar el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable. El mundo nos observa, los ángeles nos contemplan, y nuestro Rey desde su trono nos hace la pregunta que atraviesa el alma, registrada en Lucas 18. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta a esa pregunta se está forjando ahora, en los púlpitos silenciados, en las oraciones clandestinas, en los corazones de los creyentes que deben elegir entre la seguridad y la obediencia, entre el favor del Estado y el favor de Dios. El llamado final es el mismo que Pedro hizo aquel día ante el Sanedrín y que resuena hoy con la misma urgencia en Hechos 3:19. Arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Arrepiéntanse aquellos que han apoyado este régimen por conveniencia. Arrepiéntanse los que han callado por miedo. Arrepiéntanse los que han cambiado el Evangelio eterno por una ideología pasajera, porque el Señor aún no ha terminado. Él está purificando a su novia, está separando el trigo de la cizaña. Y en medio de esta oscuridad creciente, estamos a punto de ver su gloria, manifestada como nunca antes,
a través de una iglesia que, probada en el fuego, emerge pura, poderosa y persistente para la alabanza de su gloriosa gracia.